La comunidad evangélica por amor a la verdad a Betiel les da una cordial bienvenida. Mi nombre es Villafuerte Lemus y continuamos con el desarrollo de la historia de la humanidad de acuerdo a la sagrada palabra de Dios, la Santa Biblia. Hoy nos corresponde estudiar a Matusalén, el octavo desde la generación de Adán, y Matusalén nació en el año 688 del tiempo acumulado que estamos realizando en este estudio. Matusalén, Génesis 5:21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Génesis 5:25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. En el año 1657 de los tiempos acumulados que estamos analizando en la Biblia, encontramos lo siguiente. Génesis 5:26 al 27. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. 969 años fue la edad de Matusalén antes de morir. El hombre más longevo del que se indica en la Biblia. El nombre de Matusalén lo encontramos en Génesis 5:21 al 22. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Génesis 5:25 al 27. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. En Primera de Crónicas 1:3, Enoc, Matusalén, Lamec. En Lucas 3:37, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán. El nombre de Matusalén lo encontramos en el diccionario Strong y le corresponde el número 4968 del hebreo. Matushaleh, hombre de dardo. Matusalah, patriarca antidiluviano. Matusalén. Le corresponde también el número 3103 del griego. Madzoalá. Le corresponde también el número 3103. Madzoasalá. De origen hebreo, Matusalén, un antidiluviano, Matusalén. De acuerdo a los años que llevamos aquí, entonces tenemos el año 688 de los
años acumulados, y el año 1657. Estos 2 años los vamos a ver entre la historia actual de antes y después de Cristo. En el año 688 antes de Cristo, el imperio asirio se encontraba en su apogeo bajo el gobierno del rey Sennacherib. Asiria era una potencia militar dominante que había conquistado gran parte de la región. El reino de Babilonia, una vez una gran potencia rival, había sido saqueado por Sennacherib en el 689 a.C. y se encontraba en un estado de relativa debilidad. El reino de Judá en el sur era un estado vasallo de Asiria, pagando tributo a los asirios para mantener su independencia. La civilización griega arcaica estaba en sus primeras etapas de desarrollo. Las ciudades-estado griegos como Esparta y Atenas aún no habían alcanzado el poder y la prominencia que alcanzaría en los siglos posteriores. En el año 688 después de Cristo encontramos lo siguiente. Comienza el 15º Concilio de Toledo, celebrado en mayo del 688. Este concilio abordó temas como la disciplina eclesiástica, la liturgia y la doctrina. Se promulgaron cánones que reafirmaron la autoridad del Papa y condenaron las herejías. Comienza el reinado de Iné de Wessex. Tras la muerte de Centinwain, Iné ascendió al trono del reino anglosajón de Wessex. Su reinado se caracterizó por la expansión del territorio y la promoción de la cultura y la religión. Ahora vamos al año 1657 antes de Cristo. Específicamente no encontramos datos de ese año, pero sí sucesos que se dieron durante ese periodo. En el segundo periodo intermedio del Egipto, 1786-1550 a.C., estaba llegando a su fin y el país estaba a punto de reunificarse bajo el Reino Nuevo. El imperio babilónico antiguo estaba en declive. La ciudad de Babilonia fue saqueada por los hititas alrededor del 1595 y el imperio nunca se recuperó por completo. Los asirios estaban empezando a ascender al poder y conquistarían Babilonia en el siglo XIII a.C. La civilización minoica en Creta estaba en declive. La erupción del volcán de Tera alrededor del 1627 se considera un factor que contribuyó en su caída. La civilización micénica en Grecia continental estaba en ascenso. Los micénicos eventualmente invadirían Creta y establecerían su propio imperio poderoso. En el año 1657, después de Cristo, encontramos los siguientes datos. Guerra de los 30 años. Este conflicto religioso que asoló Europa central durante 30 años finalmente llegó a su fin con la firma del Tratado de
Westfalia en 1648. El tratado redefinió las fronteras europeas y marcó el comienzo de una nueva era en las relaciones internacionales. Tratado de París. Inglaterra y Francia firmaron este tratado en octubre de 1657, poniendo fin a la guerra anglo-española, que había durado 4 años. El tratado fortaleció la posición de Inglaterra como potencia naval dominante y debilitó el poder de España en Europa. Muerte de Oliver Cromwell. El Lord Protector de Inglaterra y Escocia falleció en septiembre de 1657. Su muerte provocó un periodo de inestabilidad política en Inglaterra, que finalmente condujo a la restauración de la monarquía en 1660. Nueva España. La colonia española en América del Norte experimentó crecimiento económico y cultural significativo. Durante el siglo XVII, en 1657, se fundó la Universidad de México, la primera institución de educación superior en América del Norte. Colonias inglesas en América del Norte. Las colonias inglesas en América del Norte experimentaron un rápido crecimiento poblacional y económico durante el siglo XVII. En 1657 se fundó la colonia de New Haven, que más tarde se fusionaría con la colonia de Connecticut. William Harvey, el médico inglés, publicó su obra Exercitatio Anatomica de Matu Cardius et Sanguineus en 1628, donde descubrió la circulación de la sangre. Este descubrimiento fue un hito fundamental en la historia de la medicina. Christian Huygens, el físico y matemático holandés, inventó el reloj de péndulo en 1657. Este invento revolucionó la medicina del tiempo y tuvo un impacto significativo en la navegación y la ciencia. Algo adicional que cuando se estudia a Matusalén podemos encontrar artículos que hablan sobre él. Este artículo me parece muy interesante, que lo encontramos en el evangelio.blog, actualizado en el 17 de noviembre de 2011, con el título ¿Por qué Matusalén vivió más tiempo?, por Nathan Busenitz. Una breve reflexión sobre el hombre que vivió más tiempo. Cualquiera que haya jugado trivia de la Biblia sabe que Matusalén vivió más tiempo que nadie. Murió a la avanzada edad de 969 años. ¿Pero te has preguntado por qué? Dejando a un lado todos los factores ambientales de un mundo prediluviano, donde la vida se prolongó mucho más tiempo que en la actualidad, estoy convencido que la respuesta tiene que ver más con el carácter de Dios que con la constitución física o la conciencia de la salud de Matusalén. Cuando Matusalén nació, el texto del Génesis 5 indica que su padre Enoc comenzó a caminar con Dios de verdad. Génesis 5, 21 al 22. Muchos comentaristas creen que fue durante la época del nacimiento de Matusalén que Dios reveló a Enoc la realidad de la venida del diluvio, que es la razón por la que Enoc pasó los siguientes 3 siglos advirtiendo al mundo que le rodeaba de la retribución eminente de Dios. Judas 14 y 15.
El nombre de Matusalén puede ser traducido como hombre de lanza o hombre del envío. Es probable, especialmente dado el contexto de Génesis 5:6, que su nombre hace referencia a la realidad de la venida del juicio de Dios, un diluvio a nivel mundial que se enviaría con fuerza súbita y destrucción. La implicación es que la ira divina no caería hasta que después de que Matusalén muriera. Algunos estudiosos incluso interpretan el significado de su nombre como su muerte dará a luz. Matusalén vivió 969 años. Si se suman la longitud de tiempo entre el nacimiento de Matusalén y de Noé, entrando en el arca, 187 más 182 más 600 es también 669 años. Eso significa que el mismo año en que Matusalén murió, el diluvio fue enviado como una jabalina en la tierra. Entonces, ¿por qué Dios permitió que Matusalén viviera durante tantos años más que nadie en la historia humana? Creo que fue como una ilustración de su increíble paciencia. El hecho de que Matusalén vivió casi 1000 años demuestra la naturaleza tardía para la ira de Dios. Desde el momento en que vivió, reveló la realidad de ese juicio a Enoc. Era casi un milenio antes de las gotas de lluvia de la ira comenzar a caer en los días de Noé. La larga vida de Matusalén se ajusta a la descripción de Pedro de la paciencia de Dios en 2 de Pedro 3. Después de discutir el diluvio en los versículos 5 y 6, el apóstol escribe en los versos 8 y 9: Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por lo tanto, la próxima vez que alguien pregunte ¿cuál es el nombre del hombre más antiguo de la Biblia?, no se limite a contestar Matusalén, como si su edad no era más un factor trivial. En su lugar tenga en cuenta el hecho de que 969 años es realmente un tiempo muy largo, no solo para que viva un hombre, sino de un Dios santo que es paciente con un planeta rebelde. Con esto terminamos el estudio de Matusalén. Entre otros aspectos que quiero traer de nuevo es a Jared. Jared es interesante porque cuando encontramos su significado del hebreo, que lo encontramos en el diccionario Strong, le corresponde el número 3382, Yered de 3381. Recordemos que él es el sexto de las generaciones de Adán, desde Adán. El 6, recordemos que se le atribuye al número de hombre. Vamos a ver también 3381.
Yarad, raíz, prim, descender hacia abajo o convencionalmente a una región más baja como la playa, una frontera, el enemigo, etc. Llevar abajo en todas las aplicaciones arriba, abajo, abatir, apartar, bajar, caer, conducir, correr, dar, dejar, derramar, derribar, desarmar, descendencia, descender, descolgar, deshacer, desempeñar, echar, entrar, fluir, ir, al lado, levantar, llevar, marchar, meter, profundidad, quitar, sojuzgar, traer, venir. Yared, nombre de un antidiluviano, y de Israel, Jared, Jered. Lo interesante del nombre Jared es que significa descenso. Y tomemos en cuenta siempre esta palabra ahora que miremos su significado en el griego 2391, que le corresponde Lared o, y esto es interesante, religión, religioso, religiosamente, caldeo, arameo, caldeísmo, arameísmo, Egipto, egipcio, egipcios. Recuerdo que incluso algunas partes, cuando se menciona en la Biblia, por ejemplo, Abraham descendió a Egipto, y se menciona como descenso, descender o bajar. De origen hebreo 3382, Jared, un antidiluviano, Jared. Interesante que en hebreo se diga descenso y en griego significa religión. Recordemos que nuestra relación con Cristo no es una religión, es una forma de vida para alcanzar nuestra salvación. Él nos llamó para ser apartados a Él como algo precioso. Saludos, amigos.